Estimada doctora Karin, reciba usted un cordial y afectuoso saludo de parte de Byron Quiroz. Voy a dar a conocer mi examen parcial número 3 sobre mi exposición que usted me solicitó que le envíe por este medio, esperando que esté bien y usted me pueda calificar como usted lo estime conveniente. Bueno, la primera pregunta que me solicita que dice que ¿qué son las tutelas administrativas en los derechos intelectuales? En primer lugar, podemos decir que las tutelas administrativas en el ámbito de los derechos de la propiedad intelectual son mecanismos de protección y defensa que ofrecen las autoridades administrativas y no los tribunales judiciales para garantizar el respeto de estos derechos frente a infracciones, conflictos o regularidades. ¿Qué son las tutelas administrativas? Bueno, las tutelas administrativas son en general una tutela administrativa. Es una vía procedimiento que se sigue ante una autoridad administrativa para reclamar, hacer valer o proteger un derecho en materia de la propiedad intelectual. Esto significa que los titulares de derechos como actores, inventores, marcas registradas y algo otras más pueden acudir a instituciones administrativas especializadas para resolver ciertos problemas sin necesidad de ir directamente a juicio. Eso le puedo dar a conocer. Ahora le voy a dar a conocer sobre cuáles son las fases de las tutelas administrativas que tiene que realizar el servicio de los derechos intelectuales de acuerdo a dos normas: el Código Orgánico de la Economía Social, Conocimientos de Creatividad, y en el COESI en el Ecuador. Bueno, en este caso puedo indicar que las diligencias preparatorias en el artículo 555 del COESI, antes de iniciar formalmente el procedimiento de tutela administrativa, cualquier interesado puede solicitar al SENADI la adopción de medidas preparatorias como inspección o inspecciones o requerimientos para recopilar la información válida antes del proceso efectivo, apertura del procedimiento y competencias en el artículo 557 a 559. La Autoridad Nacional de Oficio o a petición de la parte ejerce funciones de inspección,
monitoreo y para sancionar, para prevenir o reprimir infracciones a los derechos de la propiedad intelectual. Es competencia exclusiva de la CENADI. 3. Medidas cautelares iniciales y fianza. En el artículo 560 a 553 a 563 dice que al momento de la apertura a vocación del CENADI puede ordenar mediante cautelares como puede ser en inspección, requerimiento de información o sanción. Se podrán requerir fianzas ¿para qué? Para evitar abusos. Las solicitudes de medidas cautelares deben calificarse en un plazo máximo de 48 horas. 4. Inspección y requerimiento de información en el artículo 560 al 562, 564. Se llevan a cabo inspecciones para verificar posibles infracciones o se solicita información, documentos al presunto infractor. En inspecciones puede participar en los perritos con información del documento al presunto infractor. En las inspecciones pueden participar con dictadamente técnica incluida en el acta informe posterior, incluso con audiencias técnicas. Dictamente técnicas incluido el acto a informar posterior, incluso con audiencia técnica. 5. Notificación y derecho a contestar el artículo 591. La autoridad debe notificar formalmente al presunto infractor y a las partes interesadas dentro de término legal, según lo que establecido por las normativas administrativas. Contestación y reconvención en el artículo 592. Contestación y reconvencimiento en el artículo 92. Ahora, dice que el notificado tiene 15 días hábiles para presentarse descargos. Puede también reconvenir al actor por infracción de sus derechos. Si se presenta reconvención, se seguirán los procedimientos aplicables. 7. Términos de prueba. Audiencia. En el artículo 593, una vez presentada la contestación, se abre un periodo probatorio de 15 días, durante el cual cualquiera de las partes pueden solicitar audiencia. Luego se le celebra la audiencia para que las partes expongan sus alegatos.
8. Resolución motivada. En el artículo 594, tras concluir el término de pruebas o audiencias, SENADI emite una resolución motivada que aclara si hay infracción y determina las medidas o sanciones administrativas correspondiente. 9. Ahora, contra la resolución emitida cabe interponer recursos administrativos, apelación o revisión ante el órgano colegiado de derecho intelectual dentro del plazo que se fija la norma. Por lo general, estos recursos tienen efecto suspensivo, salvo en casos específicos excepcionales de estos recursos que tienen efecto lo suspensivo. Eso le puedo dar a conocer. Ahora voy a dar a conocer lo siguiente. ¿Cuáles son las fases de las tutelas administrativas que tienen que realizar el servicio de los derechos intelectuales de acuerdo a dos normas? El Código del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, COECI, en el Ecuador. Bueno, en este caso dice que las fases del procedimiento según el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, en una recepción y calificación debe ser la solicitud. Se evalúan documentos, tasas pagadas y pruebas preliminares para admitir. 2. Inspección o diligencias preparatorias. Puede ordenarse inspección en sitio o requerimiento de información como diligencia preparatoria. Durante la inspección se notifica al presunto infractor y se levanta en actas formal con posible participación de peritos. 3. Notificación de las diligencias de inspección. En el momento de la inspección se formaliza la notificación al presunto infractor. Aseguró con medios fehacientes y documentales en el expediente. Ahora voy a dar a conocer se abre periodo probatorio y puede haber audiencia con intervención de partes y peritos si corresponde a 5. Actos de sustentación adicionales del SENADI puede ordenar actos adicionales de sustancias como aclaración de las pruebas o requerimientos técnicos previo a resolver. 6. Audiencia. Con 5 días hábiles de anticipación, una de las partes pueden solicitar diferimiento de las audiencias. Evaluándose solo una vez en audiencia, pueden comparecer peritos para absolver dudas sobre información técnica. 7. Emisión de la resolución motivada. Ahora, formar coactivas o formalizar
las coactivas. Ahora, 8. Determinación de sanciones o medidas. Las sanciones se ajustan a criterios como impacto económico y costos administrativos, dolo o reiniciancia. Se pueden imponer multas, clausuras a precisión de bienes, donación, a destrucción de estos. 9. Ejecución forzosa. Si no se cumple con la resolución del SENADI, puede ejecutarse multas compulsorias y clausuras de forma coactiva. 10. Recursos administrativos. Contra la resolución cabe recursos de apelación plazo de 10 días con efecto suspensivo y recurso extraordinario de revisión en caso aplicable ante el órgano colegiado del derecho intelectuales. Ahora voy a dar a conocer lo siguiente. ¿Cómo tiene que proceder el SENADI cuando hay una solicitud de tutela administrativa en el Ecuador? A ver, para mí, cuando el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, dentro de él y la Dirección Nacional correspondiente, recibe una solicitud de tutela administrativa en materia de derecho de la propiedad intelectual, ya sea marca de derechos de autor, patente, obsesiones, vegetales, etc. Debe seguir un procedimiento formal y regulado, ya sea a solicitud del titular o de oficio. Pasos que debe seguir el SENADI. Bueno, actualmente conocido como SENADI en tu término. En primer lugar, presentación de la solicitud. El título de derecho afectado presenta la solicitud formal ante la Dirección Nacional correspondiente, por ejemplo, derechos de autor y derechos de conexión o propiedad industrial, soportando las presuntas infracciones, con documentación que indique titularidad o autoría. No se requiere registro previo para el derechos o los derechos de autor. De igual manera, diligencias de inspección o requerimientos de formación, dependiendo de la pretensión planteada, el órgano puede ordenar inspección en el lugar de la presunta infracción física donde se verifican mercancías o elementos, se realizan audiencias breves y se les levanta un acto como conventario, requerimiento de información, dando al presunto infractor un plazo, por ejemplo, 15 días, para responder la información donde al presunto infractor con un plazo, por ejemplo, de 15 días.
Ahora, 4. Medidas cautelares y sanciones. En las medidas de la cláusula temporal de establecimientos de 3 a 7 días, aprehensión o traslado de material presuntamente infractor, requisición de objetos o depósitos judicial, prohibición de uso, comercialización. Las sanciones administrativas pueden incluir multas que según la infracción van desde 1 a 5 hasta 142 salarios básicos unificados, autoría o entre 20 y 700 unidades de valor constante. Propiedad intelectual. Cuando se presenta una solicitud de tutela administrativa en el Ecuador, el SENADI que realiza tu consulta, el SENADI inicia un proceso que comprende recepción y notificación de recolección de recolección de firmas en las administrativas y emite una resolución definitiva en respuesta. El afectado puede presentar los recursos ante el órgano colegiado de derechos intelectuales. Eso le puedo dar a conocer. Ahora voy a darle a conocer sobre qué tipo de medidas cautelares pueden adoptar las autoridades competentes en el derecho intelectuales, el SENADI en el Ecuador. ¿Y qué pasa si se corrobora mediante esa tutela administrativa a que existen infracción o en los derechos intelectuales? Bueno, en ese caso puedo indicar que en el Ecuador el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, a veces referidos como SENADI, tiene la facultad legal a adoptar medidas cautelares, emitir sanciones administrativas cuando a través de una tutela administrativa se corroboran cautelares que pueden adoptar el SENADI. De acuerdo con el COESI, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, Involucración, especialmente los artículos 560-563 y el Código de la existencia de una infracción de los derechos de la propiedad intelectual. ¿Qué medidas cautelares pueden adoptarse en el SENADI? De acuerdo con el COESI, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, Involucración, especialmente de los artículos 560-563,
Eso le puedo dar a conocer sobre la exposición. De igual manera, tiene el reglamento de la gestión de los conocimientos del SENADI, que puede ordenar siguientes medidas, tipos de medidas cautelares. A ver, el tipo de medidas cautelares en este caso son: clausura temporal del establecimiento, hasta 7 días hábiles para impedir que continúe la infracción, aprehensión, incautación de objetos infractores, retiro inmediato de productos y bases, materiales, copias, etcétera, usados en la infracción. 3. Depósito judicial o administrativo. Los bienes incautelados se depositan en custodia hasta que haya resolución. Suspensión de actos de uso, comercialización o promoción. Orden de cesar venta, distribución, publicidad o exhibición de los productos. 5. Prohibición de importación o exportación con coordinación con aduanas SENAI. ¿Para qué? Para impedir el ingreso a salida de mercancía infractora. Ahora, retiro de publicidad o contenido digital. Eliminación de material promocional infractor en redes sociales, sitios web, medios de comunicación físicos o digitales. De igual manera, puede ser por TikTok, Facebook o varias otras páginas. ¿Qué pasa si se corrobora a la infracción en la tutela administrativa? Bueno, en este caso, las multas económicas, dependiendo del tipo y gravedad, para infracciones a derechos de autor y conexos de 1,5 hasta 142 salarios básicos unificados. Es la multa más alta que puede existir para propiedades industriales, a marcas potenciales, diseños de 20 hasta 700 unidades de valor constante. Clausuras del establecimiento infractor. Entonces, eso le puedo dar a conocer. Ahora le voy a dar a conocer sobre lo siguiente. De acuerdo de cuánto es la multa máxima de acuerdo con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad y Innovación en el Ecuador. En el Ecuador, la multa máxima por infracción a los derechos propiedad intelectual, como lo acababa de mencionar, está establecida en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Esto es la creatividad, involucración, COESI. Entonces, las multas máximas viene a ser el COESI establece distintas multas según el tipo de los derechos infringidos. Digamos en este caso, para infracciones a los derechos de autor y derechos
conexos puede ser multa máximo hasta 142 salarios básicos unificados, como había indicado. En el año 2025 en el Ecuador es de 400, el salario básico en el Ecuador es de $470, por lo que la multa máxima sería en este caso sería de un monto muy alto para infracciones a la propiedad industrial. Incluye marcas, patentes, diseños industriales o obsesiones vegetales, etc. La multa se impone en unidad de valor constante, mínimo 20 salarios, máximo $700, por valor ajustable anualmente por el BCC. Eso le puedo dar a conocer, esperando que esté bien y usted me pueda calificar como usted lo estime conveniente. Mil gracias por su valiosa atención y valiosa colaboración y valiosa atención que me pudo prestar. Cordiales saludos.